Amigos, segunda parte de estas conspiraciones. Me preguntaba mi esposa por qué me quito los lentes para hablar y me los quito porque no los necesito para hablar. Quédate con nosotros. Segunda parte. Amigos míos, en el pasado video vimos cómo la humanidad parece estar hecha de conspiraciones. Hemos repasado la lógica del sistema social y para nadie es extraño que, por ejemplo, en la Constitución de los Estados Unidos no se halle la palabra democracia. No existe la palabra democracia en la Constitución de los Estados Unidos. Esto no quiere decir que la libertad y la oportunidad estén prohibidas o disfrazadas. Tan es así que muchos críticos del sistema hablan de la teoría de la Tierra plana y de la llegada a la Luna como conspiraciones armadas por verdaderos tontos, ¿verdad? Que son desenmascarados por youtubers y bloggers, ¿verdad? Con una camarita y que además usan un video de hace 50 años para marcar ingenuidades que por otra parte no parecen tener sentido, salvo que para usted tenga interés hoy mismo, si los señores llegaron a la Luna o si la Tierra es plana. Ahora, volviendo al hecho de que la Constitución no tenga la palabra democracia, la razón es muy simple. No la contiene porque los Estados Unidos es una república, no es una democracia. De hecho, y solo por citar a dos inmensos personajes de Norteamérica, diremos que Franklin Benjamin, aparte de salir en los billetes, dijo: la democracia son dos lobos y un cordero votando sobre qué se va a comer. Por su parte, Thomas Jefferson decía: la democracia no es más que el gobierno de las masas, donde un 51% de la gente puede lanzar por la borda los derechos del otro 49%. Y como colofón, John Adams, todos presidentes de los Estados Unidos, aseguraba: recuerden, la democracia nunca dura mucho. Nunca hubo todavía una democracia que no cometiera suicidio. ¿Tenían razón estos señores? Pues bien, en este país, en Estados Unidos, y durante los años 60, se dio un movimiento revolucionario proveniente del hartazgo social hacia las guerras y el establishment, sobre todo al establishment americano. Y cuando nos referimos a establishment, nos referimos a un conjunto de personas, de instituciones y entidades influyentes en la sociedad o en un campo específico determinado que procuran mantener y controlar el orden social, el orden establecido, y llegan ahí, adivine cómo, a través de una conspiración. Este movimiento del que estamos hablando provenía evidentemente del pueblo americano. El movimiento hippie nació como un movimiento antibelicista y rápidamente se convirtió en un movimiento contracultural que hoy mismo, en este momento, resuena en todo el mundo. Verá usted, la población de color, en su caso, tomó cuota del poder. Y las panteras negras salieron a las calles reclamando sus derechos. Los grupos gay salieron de la misma manera a pedir su inclusión y Anita Bryant los esperaba con sus pancartas antihomosexuales, ¿no? Cualquier historiador sabe eso. Creando resistencia del establishment, precisamente. En Francia, el Mayo de París y Daniel Rojo abanderaron esta influencia contracultural, y en Praga, durante la primavera, la población salía en masa a pedir primero libertad y luego a protestar por la represión y la invasión soviética. Todo esto en los años 68. En México también un movimiento estudiantil y laboral se convirtió en la masacre que todos recordamos y que aún ahora resuena como una de las conspiraciones más oscuras y terribles de Latinoamérica.
Es decir, las conspiraciones parecen estar en cualquier parte. Pero la parte más interesante de esta revolución social llegaría cuando los estados la abanderan y crean la OPEP, que conforma un contrapeso para las libertades de los países desarrollados que usufructuaban y decidían precios del petróleo. Y en 1973 aumentan los precios del crudo hasta el 400% entre 1973 y 1974. Gracias a ello y a otras cuestiones como la guerra de Yom Kippur, por ejemplo, de 1973 entre Israel enfrentando a Egipto y Siria, gracias a ello es que Henry Kissinger en 1974 entrega el ahora famosísimo Memorando 200, desclasificado hasta comenzado el siglo XXI, ¿verdad? Memorando de Estudio de Seguridad Nacional 200, así se llama, y hablaba de las implicaciones del crecimiento de la población mundial para la seguridad de Estados Unidos e intereses de ultramar, que en esencia dice, o la tesis básica de esta exposición fue que el crecimiento de la población en los países menos desarrollados representaba una preocupación de seguridad nacional de Estados Unidos, ya que incrementaría el riesgo de disturbios civiles, de inestabilidad política en los países que tenían un alto potencial para el desarrollo económico. ¿Cuáles eran estos países? ¿Verdad? Se decía en este memorando también la política máxima de máxima importancia, sobre todo a las medidas de control poblacional y a la promoción de la anticoncepción entre países muy poblados para controlar el rápido crecimiento poblacional que los Estados Unidos considera perjudicial para el crecimiento sociopolítico y económico de estos países y de los intereses nacionales de Estados Unidos, ya que la economía de Estados Unidos requerirá grandes y crecientes cantidades de minerales del extranjero y estos países, decía este memorando, y estos países pueden producir fuerzas desestabilizadoras de oposición en contra de los Estados Unidos. ¿Eso sí parece una conspiración? Recomienda este memorando a los líderes de Estados Unidos influir en los líderes nacionales y un mejorado apoyo mundial de los esfuerzos relacionados con la población debe de buscarse a través de un mayor énfasis en los medios de comunicación masiva y otros programas de educación y motivación de la población por la ONU, la UCIA y la USAID. Imagínese usted. En este memorando, 13 países se nombran en el informe como problemáticos respecto a los intereses de seguridad, que son la India, Bangladesh, Pakistán, Indonesia, Tailandia, Filipinas, Turquía, Nigeria, Egipto, Etiopía, México, Colombia y Brasil. Y se prevé que estos países formen el 47% del crecimiento total de la población mundial. Así, el informe abogaba por la promoción de la educación y los métodos anticonceptivos, otra vez la anticoncepción, y otras medidas de control poblacional como el aborto inducido. Además, se planteaba la cuestión de si los Estados Unidos deberían de considerar asignar preferencialmente los alimentos excedentes a los estados que sean considerados más constructivos en el uso de medidas de control, es decir, más cooperativos, sobre todo los que tuvieran control poblacional activo. ¿Se acuerda de la frasecita "la familia pequeña vive mejor"? Pues aquí tenemos la prueba de una verdadera conspiración de Estado. Harto más impresionante y verídica que aquellos acerca de los viajes a la luna o engañar a la población para que crea que la Tierra es plana. Harto más verídica. Algunas de las ideas clave del informe son controvertidas, sobre todo con respecto a su visión fuera de los Estados Unidos. Pero ¿por qué traerlas a colación 50 años después? ¿Por qué son importantes ahora? Porque si analizamos un poquito, es a partir de estas fechas cuando el gorilismo o dictadura se da en Sudamérica y florece la guerrilla y el narcotráfico en Colombia y México. Perú, Bangladesh y la India sufren de hambrunas, igual que Etiopía y Nigeria.
Y además pasan por momentos políticos sociales muy difíciles, y qué decir de Filipinas y Tailandia. Es decir, que cada país nombrado, y muchos en la misma situación, quedan inevitablemente involucrados en el correr histórico de fines del siglo pasado. Es decir, la conspiración actuaba. Ahora bien, ¿cuál es la repercusión en nuestros días de todas estas acciones y eventos de los años 70? Como decíamos al principio, tanto el movimiento gay como el feminismo han cobrado actualidad y auge en estos días. Y son muchos los estudiosos que le dan un segundo aire a todo este movimiento actualmente. Pero, ¿es así? ¿Realmente es así? Quédate con nosotros. En nuestra siguiente entrega lo sabremos juntos. Mientras, suscríbete y dale like si te gusta o dislike si no estás de acuerdo, y ayúdanos a mejorar este canal. Te deseo sinceramente que la vida te conserve, y a nosotros que no nos olvide. Suscríbete. Hasta pronto. Que la vida te sonríe.